Red Dead Redemption 2, la nueva entrega del aclamado juego de Rockstar Games, ya está entre nosotros, un muy esperado título que ha visto la luz en Xbox One y PlayStation 4. Arthur, any luck? I found a place where we can get some shelter. Nuevamente estamos ante una aventura del género western que podríamos definir como un auténtico simulador de cowboy, tratándose en realidad de una precuela, ya que su trama comienza en 1899, unos años antes de los acontecimientos del anterior juego, si bien nos encontraremos con algunos personajes ya conocidos y varios guiños, como si todo formase parte de una misma línea argumental. En este sentido, la gran novedad es que ahora la historia está protagonizada por un nuevo personaje, Arthur Morgan, un forajido que tras un atraco fallido huye con su banda a las montañas, aunque una fuerte tormenta de nieve les obliga a refugiarse. A partir de ahí, viviremos una aventura que, si bien se desarrolla en un enorme mundo abierto, todo tiene a su vez un desarrollo bastante lineal, ya que el argumento está estructurado en capítulos, con abundantes cinemáticas de por medio y un gran componente narrativo, aunque por supuesto podremos elegir el ritmo en que queremos avanzar y qué hacer en cada momento. Además, nuestro protagonista no está solo, puesto que convive junto a su banda, los cuales tratan de mantenerse lejos de la justicia, montando campamentos improvisados desde los que planean sus siguientes golpes, cuidando siempre unos de otros como si de una gran familia se tratase. Eso es algo que dota la trama de mucha profundidad, ya que los personajes secundarios poseen un gran carisma y cada uno cuenta con su pequeña historia detrás y sus propias motivaciones que iremos descubriendo, teniendo que preocuparnos durante la aventura de abastecer al campamento, contribuyendo con comida, dinero y recursos, lo que a su vez lo hará prosperar. What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. En cuanto a la jugabilidad, el título sigue una dinámica muy parecida a la del primer Red Dead Redemption, ya que habrá misiones principales que nos hacen avanzar en la historia, así como muchas otras secundarias que son opcionales. Además, también nos podremos encontrar con eventos aleatorios que nos proponen prestar ayuda a quien la necesite, teniendo que tomar la decisión de actuar o seguir de largo, y si bien todas nuestras acciones afectarán a nuestro nivel de honor, ya sea positivamente si realizamos buenas acciones o de manera negativa si decidimos no tener escrúpulos. Este detalle es uno de los elementos más interesantes del juego, ya que la gente nos recordará y se comportarán con nosotros de una forma u otra, según lo que hayamos hecho en anteriores encuentros, forjándonos de este modo nuestra propia reputación. Asimismo, existen infinidad de tareas que podemos llevar a cabo, como buscar tesoros, ejercer de caza-recompensas, salir de cacería o incluso de pesca, habiendo una elevada diversidad de fauna, pudiendo igualmente disfrutar de otras distracciones en forma de minijuegos. En relación a ello, el dinero que ganemos no solo podemos destinarlo a mejorar el campamento, sino también en nosotros mismos, como por ejemplo pagarnos un alojamiento o un baño en un hotel, acudir a un barbero para un corte de pelo e incluso comprarnos ropa nueva para personalizar nuestro aspecto y también nuestras armas, por citar algunas posibilidades. Aunque por supuesto no queremos dejar de hacer mención especial a nuestro caballo, sin duda otro de los protagonistas, pudiendo mejorar nuestra afinidad con él si lo tratamos bien, dándole muestras de cariño, cepillándolo y alimentándolo correctamente, para de ese modo aumentar nuestro vínculo y hacer que vaya mejorando sus cualidades, desbloqueando así también nuevas habilidades. De igual forma, también podemos comprar otros nuevos o capturar caballos salvajes por medio del lazo, para así ir consiguiendo más monturas, habiendo que tener presente que si no tenemos cuidado pueden morir durante un tiroteo.
Y precisamente hablando de los momentos de acción, son también una parte fundamental de la aventura, llegando estos a su punto álgido cuando tengamos que dar algún golpe, encontrándonos con todo tipo de situaciones propias de una película del viejo oeste americano, como atracar un banco, escoltar una diligencia o asaltar un tren en marcha, siguiéndose un planteamiento ya habitual en este tipo de juego, en el que el uso de las coberturas tiene una gran importancia, pudiendo también aprovechar el sigilo o pelear cuerpo a cuerpo. Además, nuestro personaje también cuenta con la habilidad Ojo de Águila, que nos permite ralentizar la acción para apuntar a cámara lenta por unos instantes, así como resaltar nuestro entorno en busca de elementos con los que interactuar. Sin embargo, hemos de decir que algunos elementos del sistema de control no nos han convencido del todo, como el hecho de que para correr o cabalgar más rápido tengamos que presionar el botón del mando ininterrumpidamente, al igual que algunas acciones nos parecen poco intuitivas, como por ejemplo cuando queremos buscar algún objeto en las alforjas de nuestro caballo, teniendo que llevar a cabo una combinación de botones que podría haberse simplificado mejor. Ya por último nos queda hablar del que sin duda es también uno de los grandes alicientes del juego, su magnífico apartado gráfico, siendo todo un portento a nivel técnico, tanto por el sensacional detalle y belleza de esos escenarios con hermosos paisajes naturales, como por la gran interacción que este enorme mundo abierto nos ofrece, siendo por supuesto PlayStation 4 Pro y Xbox One X las que sacan un mayor partido a su enorme calidad visual. Por su parte, el nivel sonoro no se queda atrás, con unas melodías musicales realmente espléndidas y unos efectos muy cuidados a los que hay que sumar el fantástico doblaje, más aún teniendo en cuenta el elevado número de personajes de la aventura, aunque como ya es habitual en las producciones de Rockstar Games, el juego llega únicamente con diálogos en inglés, acompañados de subtítulos en español. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's... En conclusión, Red Dead Redemption 2 se posiciona por méritos propios en lo más alto de la generación actual, encontrándonos con un fascinante mundo que nos invita a vivir toda una aventura en el salvaje oeste, tratándose de un título sobresaliente tanto a nivel narrativo como en su faceta jugable y apartado audiovisual, convirtiéndose además en un firme candidato a coronarse como mejor juego del año 2018, si bien debéis tener presente que no estamos ante un GTA, si es eso lo que esperabais del juego, siendo un título de mundo abierto, mucho más centrado en la historia y cuyo ritmo además es mucho más pausado. Yep. Pero no todo termina aquí, ya que este mes se lanzará una actualización con Red Dead Online, nada menos que el modo multijugador del juego, del cual también os traeremos nuestras impresiones próximamente.